del Hospital Italiano de Buenos Aires y la idea de esta charla es hablar acerca de la clasificación histológica de las neoplasias en pulmón. Entonces, vamos a arrancar. Mi idea de la presentación no es hacer una descripción de la histología de las distintas entidades que conforman a la clasificación de la WHO, sino también poder transmitirles dos conceptos fundamentales que tengo como patóloga. Por un lado, entender cómo la histología va a guiar luego las decisiones clínicas, es decir, las decisiones que tomemos con el paciente que tiene cáncer de pulmón, y por otro lado, poder resaltar la importancia que tiene la calidad de la muestra, y en general en esta presentación vamos a hablar particularmente del tejido, y que va a definir de alguna manera la calidad del diagnóstico en cáncer de pulmón. ¿Sí? Nos va a definir poder llegar a obtener un diagnóstico completo para esos pacientes. Entonces, acá vemos a la clasificación general de la WHO, donde se incluyen una serie de entidades muy diversas, algunos benignos, como por ejemplo papilomas o adenomas, y otro grupo de tumores que engloban, digamos, principalmente tumores malignos y que se comportan totalmente diferentes. En otras palabras, cuando los patólogos clasifican a los tumores, no simplemente les están dando un nombre, sino que esos tumores tienen un comportamiento totalmente diferente, es decir, que tienen un pronóstico diferente, van a responder de manera diferente a los tratamientos, y también en cáncer de pulmón surge esto, que es que van a tener una probabilidad de una alteración molecular subyacente diferencial, y que esto es importante de tener en cuenta en este grupo de pacientes porque en cáncer de pulmón se abren a partir del diagnóstico muchas opciones de tratamientos dirigidos que realmente han transformado la sobrevida de los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, me gustaría arrancar con este caso clínico, que es el de un paciente que tiene un nódulo pulmonar y una metástasis ósea, donde se toma una biopsia del pulmón, y en el informe de patología lo que nos llega a nosotros es que dice muestra positiva para células atípicas. Una pregunta que nos tenemos que hacer hoy en cáncer de pulmón en particular es si este resultado ya es suficiente para nosotros, es decir, ¿es un resultado que nos permite tomar una conducta o estamos esperando más información? Y la respuesta a esa pregunta es que básicamente con decir células atípicas hoy no nos alcanza. Se ha ido complejizando la necesidad de información a la hora del diagnóstico en cáncer de pulmón. En un comienzo era suficiente con hablar de cáncer versus no cáncer, luego empezamos a hablar de cáncer de pulmón no células pequeñas versus células pequeñas, después hablamos de adenocarcinoma versus carcinoma escamoso, y hoy en día hablamos de subtipos moleculares, con lo cual la cantidad de información que se necesita extraer de alguna manera de la misma cantidad de tejido es mucho mayor, ¿sí? Y esto dificulta muchas veces poder lograr este diagnóstico completo tan preciado hoy en este grupo de pacientes. Y esto viene arraigado a un cambio de paradigma desde un enfoque más tradicional de la medicina, donde a todos los pacientes que a priori tenían una misma enfermedad se los trataba de la misma manera, a este concepto de medicina de precisión, donde hoy en cáncer de pulmón tenemos más de 10 biomarcadores que vamos a estudiar, para los cuales tenemos terapias dirigidas, como dije antes. Ahora, esta es una clase en realidad más bien de histología, entonces vamos a volver a hacer foco ahí. Hay una clasificación práctica del cáncer de pulmón, en donde lo primero que tenemos que poder hacer con una biopsia es poder distinguir entre un carcinoma de pulmón, no células pequeñas, donde a grosso modo vamos a englobar al adenocarcinoma, al carcinoma de células escamosas y al carcinoma de células grandes, como digamos más frecuentemente, y en el otro, digamos, por otro lado, vamos a tener al carcinoma de pulmón de células pequeñas, ¿sí? Que vamos a ver que se comporta totalmente diferente, que es otra entidad. De esta manera, si volvemos al caso clínico donde hablábamos de células atípicas, vamos a ver que esas células atípicas va a englobar a todas estas otros subtipos de cánceres de pulmón, en donde a lo largo digamos, de esta presentación vamos a destacar qué particularidad tiene cada uno y qué tenemos que tener en cuenta para continuar con el abordaje del paciente con cáncer de pulmón. Obviamente mencionando también la histología como parte de ese diagnóstico. Entonces, veamos el primer escenario. Si detrás de esas células atípicas viniese como diagnóstico un adenocarcinoma, en general hablamos del subtipo de cáncer de pulmón más frecuente, principalmente en no fumadores, que se presentan como lesiones periféricas, ¿sí? Y cuando el patólogo mira en el microscopio, lo que ve muchas veces es la formación de lo que llamamos glándulas o la presencia de mucina, que son como estas esferas que se tiñen poco en el corte histológico sin ningún tipo de coloración especial. Ahora, nosotros tenemos inmunistoquímica que podemos llegar a hacer si buscamos proteínas en ese tejido para que nos ayuden a llegar a un diagnóstico de adenocarcinoma, sobre todo cuando lo miramos al microscopio y la morfología es no concluyente. Uno de esos biomarcadores es TTF1, pero también podemos llegar a buscar napsina. Dentro de la clasificación de la WHO se incluyen además patrones de crecimiento para el adenocarcinoma que van a ser importantes porque va a tener sobre todo implicancias pronósticas. Entonces, dentro de estos patrones de crecimiento encontramos al patrón de crecimiento lipídico, al acinar, papilar, micropapilar y al patrón sólido. Por otro lado, cuando hablamos de adenocarcinoma, a veces nos podemos encontrar con lesiones que se presentan como un nódulo en vidrio esmerilado,
detrás de esas lesiones, cuando se saca ese nódulo, ¿sí? Uno lo va a ir a estudiar al microscopio y muchas veces nos podemos llegar a encontrar con alguna de estas lesiones que también están incluidas dentro de la clasificación de la WHO como lesiones incipientes preinvasoras o in situ, que son la hiperplasia adenomatosa atípica, el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma mínimamente invasor, que lo que quiero transmitirles de estas entidades que son diagnósticos que uno hace en la pieza quirúrgica, no se hacen ni en biopsias ni tampoco en, digamos, en el diagnóstico intraoperatorio en quirófano, ¿sí? Uno tiene que esperar al diferido el de la pieza quirúrgica. Ahora, hasta acá, ¿importa todo esto que describimos dentro del adenocarcinoma? Bueno, la respuesta es sí. Sabemos que hay subtipos de bajo riesgo como el adenocarcinoma in situ y el mínimamente invasor, donde la supervivencia de los pacientes llega a alrededor del 100% y donde no se requiere adyuvancia. Por otra parte, tenemos tumores de alto riesgo, donde encontramos al patrón de crecimiento micropapilar y sólido que tienen peor pronóstico y donde sí vamos a considerar la adyuvancia en este grupo de pacientes. Por otra parte, sabemos que cuando nos llega un diagnóstico de adenocarcinoma vamos a tener que ir a estudiar los biomarcadores porque en más de la mitad de los pacientes, o aproximadamente en la mitad, vamos a encontrar un tratamiento, un potencial tratamiento dirigido, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque nos cambia drásticamente el abordaje de los pacientes. El siguiente paso que uno debería dar una vez que hace el diagnóstico de adenocarcinoma. Entonces, ya vimos un primer escenario donde el diagnóstico era adenocarcinoma, ahora veamos qué pasa con el carcinoma escamoso. Es un grupo de tumores que se asocia al tabaquismo. En general son lesiones de ubicación central, donde cuando uno lo mira en el microscopio lo que ve es la presencia de queratina, que es esta sustancia más rosada en el microscopio, y la presencia de puentes intercelulares, que son estas uniones que se ven entre las células. También uno tiene inmunistoquímica que nos permite arrimar el bochín en los casos en donde la morfología no es concluyente o nos dan dudas, como la P40, por ejemplo, o P63. Ahora, ¿deberíamos testear a los pacientes con carcinoma escamoso? Bueno, este grupo de pacientes presenta alteraciones accionables, aunque mucho menos frecuentemente si lo comparamos con el adenocarcinoma en general. Pero bueno, es importante, sobre todo en pacientes jóvenes, no fumadores, porque si encontramos una alteración target, sí tenemos la opción de una terapia dirigida y este tipo de tratamientos muestra beneficio. Bueno, el tercer escenario del que vamos a hablar es el del carcinoma de células grandes. Este grupo de tumores se asocia con el tabaquismo, puede presentarse desde el punto de vista de las imágenes como nódulos más grandes, periféricos, con estos bordes lobulados muchas veces, de crecimiento rápido. Cuando lo miramos en el microscopio, el diagnóstico, ponerle el diagnóstico de carcinoma de células grandes lo vamos a poder hacer solo en la pieza quirúrgica, no en la biopsia. En la biopsia, si nos encontramos con estas células más grandes, que digamos que no podemos ni discriminar si se trata de un escamoso o un adenocarcinoma, lo vamos a llamar como carcinoma de pulmón no células pequeñas NOS. Estos tumores expresan en algunos grupos marcadores de adenocarcinoma como TTF1 o P40 como los carcinomas escamosos. Ahora, desde el punto de vista práctico, se van a tratar como carcinomas no escamosos o adenocarcinomas, donde presentan respuesta a la inmunoterapia y donde los vamos a testear desde el punto de vista molecular, porque presentan una positividad intermedia en estos biomarcadores entre el adenocarcinoma en un extremo y el carcinoma escamoso, con lo cual vale la pena testearlos. Entonces, hasta acá hablamos del carcinoma de pulmón no células pequeñas, y eso es claro. Ahora nos vamos a dirigir a este otro subgrupo que dijimos que era diferente, que es el de células pequeñas. Entonces, los carcinomas de células pequeñas son altamente agresivos, de crecimiento rápido, dan metástasis precoz y tienen, cuando los miramos en el microscopio, poco, lo que llamamos poco citoplasma y un núcleo con cromatina, que es granular, como en sal y pimienta, y también tenemos marcadores típicos que nos ayudan a caracterizar este grupo de tumores, como la cromogranina, la sinaptofisina y el CD56. La pregunta que nos podemos hacer es ¿en qué se diferencia este grupo de tumores de células pequeñas con el carcinoma de pulmón no células pequeñas que vimos al inicio, ¿sí? Donde hablamos del adenocarcinoma, el carcinoma escamoso y el de células grandes? Bueno, la respuesta a esto es que se diferencian en todo. No solo tienen una biología diferente, donde son tumores mucho más agresivos, desde el punto de vista molecular, no hay terapia target y en relación a los tratamientos, suelen ser tratamientos estandarizados, donde uno lo que, digamos, puede hacer es dar quimioterapia, radioterapia, inmuno, no cirugía. Y simplemente mencionar que el carcinoma de células pequeñas forma parte de un espectro de tumores neuroendocrinos donde encontramos también al carcinoma neuroendocrino de células grandes y a los tumores carcinoides. Porque pueden sonar engañosas las palabras, estamos hablando de células grandes, tanto en el carcinoma de células grandes, que dijimos que era un grupo dentro del carcinoma de pulmón, no células pequeñas, y por otro lado, este carcinoma neuroendocrino de células grandes, que tienen en común que son células grandes, pero es en definitiva un neuroendocrino de alto grado que marca esta inmunistoquímica típica de neuroendocrino como CD56, cromo y sinapto. También mencionar algún otro subtipo menos prevalente,
como el carcinoma sarcomatoide. Vemos que es mucho más raro, del 1 al 2%, tiene estas características de ser resistente a la quimioterapia, tener buena respuesta a la inmunoterapia, donde el PDL1 suele ser alto, y por otra parte, en la inmunistoquímica nos va a mostrar marcadores epiteliales, pero también marcadores mesenquimáticos. Y es importante tener en cuenta que cuando recibimos este diagnóstico, lo que tenemos que hacer es ir a hacer testeo molecular, sobre todo sospechar de un skipping del exón 14 de MET, que es un tipo de alteración para el cual tenemos terapias dirigidas y que es mucho más prevalente en este subtipo de tumores. El diagnóstico diferencial por las características morfológicas que vemos en el microscopio es el de un mesotelioma. Ahora, hasta acá hablamos como si siempre en ese informe histopatológico fuéramos a recibir este diagnóstico preciso, ya un diagnóstico de entidad. Sin embargo, sabemos que en la práctica esto no sucede y esto tiene que ver con que la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón tienen enfermedad avanzada, donde en muchos casos el tejido con el que contamos son biopsias pequeñas, no son piezas quirúrgicas. Entonces no siempre vamos a poder subtipificar el tumor y vamos a tener que esperar cuando la tengamos a la pieza quirúrgica para poder hacer este diagnóstico completo. Entonces, en la biopsia básicamente lo importante es que cuando uno va a hacer el diagnóstico, lo que tiene que intentar es hacer un diagnóstico que llamamos operativo, un diagnóstico que alcance para que el médico que recibe ese informe pueda saber cuál es el siguiente paso con ese paciente en particular. Siempre que se pueda favorecer un adenocarcinoma versus un carcinoma escamoso, y en ese sentido, como la muestra es pequeña muchas veces, usar la inmunistoquímica para arrimar ese diagnóstico lo más racionalmente posible, ¿sí? Para ahorrar tejido y en los casos en que se amerite, se pueda hacer luego el complemento con los estudios moleculares. De esta manera, entonces, en biopsias pequeñas, tratar de evitar el diagnóstico indefinido. Sí, obviamente es muy importante poder llegar a decir carcinoma de pulmón, no células pequeñas, ¿sí? Y siempre que podamos favorecer el adeno versus escamoso, usar la inmunistoquímica de manera racional, donde no va a ser necesaria hacer en todos los casos, sino que en tumores bien diferenciados, es decir, que los vemos en el microscopio y vemos estas características que mencioné antes, glándulas, mucina en el adenocarcinoma, queratina, puentes intercelulares en el carcinoma escamoso. Entonces, con esto bien, esto bien claro, no hace falta hacerle inmuno, sí va a ser necesaria cuando sean tumores pobremente diferenciados, cuando estemos frente a biopsias pequeñas o cuando tengamos dudas en el diagnóstico. Tener en cuenta que cada corte de tejido va a contar y nos puede acercar o alejar a hacer ese diagnóstico completo que queríamos y que muchas veces incluye estos estudios moleculares. En cambio, en la pieza quirúrgica vamos a recibir mucha más información, ¿sí? Uno va a recibir el diagnóstico del tipo histológico y el subtipo, el patrón de crecimiento que vimos antes, si hay invasión, necrosis, o sea, invasión de la pleura, necrosis, embolias, vamos a poder estadificar ese tumor, vamos a poder ver el tamaño de la lesión, los márgenes y los ganglios, y vamos a poder hacer diagnósticos que nunca serían posibles en una biopsia. Por ejemplo, el adenocarcinoma in situ o mínimamente invasor, o un carcinoma de células grandes, que dijimos que es un diagnóstico de exclusión y que solo podríamos hacer entonces, como dije nuevamente, en la pieza quirúrgica. De esta manera, resaltar que en la pieza quirúrgica el diagnóstico va a ser mucho más completo y nos va a permitir tomar una mejor decisión, pero no es algo que tengamos en todos los pacientes. Resaltar entonces que cuando le ponemos este sello diagnóstico también estamos hablando del pronóstico. El pronóstico va a ser mucho mejor en un adenocarcinoma que en un carcinoma escamoso, células grandes, y mucho peor en un carcinoma de células pequeñas. Y hablamos ya varias veces del testeo molecular, donde vamos a testear siempre al adenocarcinoma, al carcinoma de células grandes y al carcinoma no células pequeñas sin especificar. En el escamoso lo vamos a considerar, sobre todo en pacientes jóvenes y no fumadores, y siempre que tengamos un componente glandular metido en algún tumor, siempre testear. Por ejemplo, en un adeno escamoso o en algún otro tipo de tumor donde vemos una glándula, considerar testear. Y además tener en cuenta que cuando testeamos en cáncer de pulmón vamos a estudiar muchos biomarcadores. Es uno de los tumores sólidos donde tenemos indicado estudiar más de 10 biomarcadores hoy. Y en ese sentido hay distintas opciones de testeo, que esto seguramente se va a ver en otra charla, en otra clase, donde por un lado tenemos al testeo por single gene, es decir, que con estos métodos que PCR, inmunistoquímica, FISH, vamos a poder estudiar algunos de estos biomarcadores, y por otro lado a NGS, que es un método de secuenciación, se llama, que lo que nos permite es estudiar muchos biomarcadores a la vez en el mismo ensayo, en el mismo flujo de trabajo. Y por estas características que vimos que hoy en cáncer de pulmón tenemos muchos biomarcadores para estudiar, va a ser el método de elección siempre que podamos y es lo que recomiendan las guías de testeo. El problema frecuente que se da en la práctica habitual es que muchas veces no tenemos tanta cantidad de tejido para hacer el estudio de todos estos biomarcadores y otras veces, incluso teniendo mucha cantidad de tejido, mucha cantidad de tumor, ese tumor no sirve para hacer este tipo de estudios. Entonces, veamos un poquito el problema. ¿Cómo nos llega a nosotros el tejido al laboratorio de anatomía patológico? Bueno, las muestras se toman desde intervencionismo y quirófano, se ponen en un frasco de formol, ese frasco, que puede tener distinto tamaño dependiendo su contenido, se va a procesar dentro del laboratorio de anatomía patológica, donde se van a incluir en parafina, que es este taco que está acá, donde este pedacito de color más oscuro es el tejido, y que está incluido en esta parafina, que es como una vela, que básicamente lo que le da es resistencia a ese tejido y nos permite hacer cortes muy delgados,
para colorearlos, lo más común es hematoxilina y eosina, y mirarlo en el microscopio para ver las características morfológicas que ya mencionamos. En algunos tipos histológicos en particular, uno continúa con los estudios moleculares para llegar a ese diagnóstico completo. Entonces, cuando hablamos de poca cantidad de tejido, uno de los problemas que tenemos son las biopsias muy pequeñas, que no nos alcanzan para hacer los cortes, para luego hacer el estudio de biomarcadores, o que esa muestra quizás inicialmente era de mayor tamaño, pero en todo este procesamiento se desgastó de más y cuando nos llega para hacer los testeos ya no hay material. Y en el otro, digamos, en el otro punto que tenemos a la mala calidad, sobre todo esto se relaciona con lo que llamamos factores preanalíticos, que son puntos críticos en el procesamiento del tejido, que van desde la toma de muestra hasta el procesamiento en el laboratorio de anatomía patológica. Si algunos de estos puntos son la isquemia fría, que es el tiempo desde que se saca la muestra hasta que se coloca en el fijador y ese tejido se comienza a fijar, que tiene que ser menor a 1 hora. El tipo de fijador que uno usa es importante, tiene que ser formol buffer de pH neutro. El tiempo de fijación tiene que ser entre 6 a 48 a 72 horas. Y el decalcificante que se use si uno procesa tejido óseo tiene que ser ETA, no se puede usar ácido nítrico, ¿sí? Entonces estos son todos puntos muy importantes a tener en cuenta. Entonces, resaltar que la muestra de tejido es un recurso limitado que tenemos que cuidar y que tiene muchísima información de la biología de ese tumor, que nosotros empezamos viéndola con el microscopio, con esta clasificación que desarrollamos, pero que después vamos a poder estudiar mucho más en profundidad con el testeo molecular. Y en todo este recorrido hay decisiones críticas que tenemos que tomar, como cuánta inmunistoquímica usar, que eso, digamos, desgasta el material, cuándo parar de intentar tipificar un tumor y decir si es un adeno o un escamoso, quizás con decir que es un carcinoma de pulmón, no células pequeñas, ya es suficiente cuando el material es pequeño porque sabemos que sí o sí ese paciente lo tenemos que testear, y cuándo rebiopsiar porque nos quedamos cortos y necesitamos tener más información más precisa de ese paciente en particular, entonces hay veces que se requiere tomar más cantidad de tejido. En este sentido, el equipo multidisciplinario tiene un rol fundamental, tanto el neumonólogo como el cirujano, en todo lo que es la toma de muestra, la decisión, digamos, de qué muestra tomar y demás, todo lo que es el equipo de imágenes, el patólogo y el oncólogo, que no solo decide el tratamiento, sino también que va a ser muchas veces quien solicite el estudio de estos biomarcadores, así que bueno, es un trabajo realmente en equipo. Y como mensajes finales, para resaltar, decir que la histología nos va a guiar las decisiones de abordaje del paciente con cáncer de pulmón de forma muy decisiva, ¿sí? Por otra parte, recalcar que el adenocarcinoma es el subtipo que hoy requiere testeo molecular sí o sí. No testear a estos pacientes es una decisión clínica porque realmente hay muchas opciones de tratamientos para ellos y la muestra, en definitiva, tanto la cantidad como la calidad, va a definir qué tratamiento va a recibir ese paciente. Y por último, como dije al final,